La espuma se define como el conjunto de burbujas gaseosas separadas por películas delgadas de líquido que se forman en la superficie de un líquido. Al formarse, las burbujas se amontonan unas sobre otras, formándose películas entre ellas. Estas películas son sometidas a esfuerzos de estiramiento, por lo que es indispensable que no se rompan si se desea tener espuma. La vida de la espuma se divide en tres etapas. La primera consiste en la formación de espumas desde algunos segundos hasta algunos minutos. La segunda consiste en la maduración de la espuma, en la que el espesor de la película es grande respecto a la escala coloidal, fenómeno que ocurre de algunos minutos a algunas horas. La tercera etapa se refiere a su persistencia, cuya estabilidad depende de las interacciones coloidales. Los factores que contribuyen a la formación de espuma pueden ser por causas físicas y químicas. Las causas físicas pueden ser agitación, caída de líquido desde cierta altura, borboteo de aire u otro gas en el seno del líquido. Las causas físico-químicas pueden ser agitación de agua dulce con jabón. Un agua dura no se presenta espuma, sino precipitación de sales de calcio y magnesio. Ejemplos de estos son las espumas presentes en cervezas y refrescos, que se forman por la liberación del gas disuelto. Cabe mencionar que en el fondo de los envases de estas bebidas las burbujas son pequeñas y al subir se hacen más grandes debido a que la difusión del gas comienza de las burbujas pequeñas hacia las grandes. De esta manera que éstas persisten en la superficie formando espuma. Cuando las burbujas se elevan en la superficie de un líquido y si persisten en ella durante cierto tiempo, sin la coalescencia de una con la otra y sin la ruptura en el espacio de vapor, se produce espuma. Así pues, la formación de la espuma consiste simplemente en la formación, elevación y agregación de burbujas en un líquido, en la que la espuma puede existir. La vida de las espumas varía de segundos a años. Su mantenimiento es un fenómeno no dinámico. En la superficie del líquido en el que se presenta la espuma, un menisco limita el volumen del gas de un lado, mientras que una película líquida limita la burbuja del resto del sistema. Una vez que la espuma se forma, esta comienza su... La fuerza gravitacional favorece la separación de un gas de líquido en un sistema disperso, haciendo que se eleven las burbujas a la superficie del líquido y que en el líquido contenido en las paredes de las burbujas se drene hacia el cuerpo principal del líquido. El drenaje gravitacional se relaciona también con el empuje de Arquímedes. Este es más fuerte sobre las burbujas grandes que sobre las pequeñas. La viscosidad del líquido de una película se opone al drenaje de la película. Cuanto más alto sea la viscosidad, tanto más lento será el proceso de adelgazamiento de las películas, lo que conllevará a una ruptura lenta. La viscosidad de la película en muchos casos es mayor que la del cuerpo principal del líquido madre. Esto se debe al efecto simple de temperatura, ya que la película está más fría debido a la evaporación. La ruptura también puede ser ocasionada por los cambios de presión, los cuales causan un cambio en el volumen de burbuja de gas.
Finalmente, este es el mecanismo de difusión gaseosa intraburbuja, conocido también como maduración de Oswald. Este fenómeno hace que las burbujas más pequeñas se desinflen en las grandes y desaparezcan. En otras ocasiones es un efecto de concentración, puesto que los sólidos suspendidos, finos o disueltos emigran a la entrecara para producir aumentos en la viscosidad. En otras ocasiones el efecto parece no tener explicación. Gibbs en su teoría termodinámica demostró que si la concentración del soluto es muy pequeña, la capa superficial estaría formada casi de moléculas del solvente, por lo que la formación de la espuma no sería posible. Un líquido puro no produce espuma, ya que no presenta variación de tensión superficial. Por el contrario, si la concentración de soluto es relativamente grande, las capas superficiales están expuestas casi exclusivamente de moléculas de sustancia activa, y no hay tampoco formación considerable de espuma. Debe haber una diferencia de tensión superficial entre la solución y la capa superficial. Mientras mayor sea la estabilidad, más consistencia y estabilidad tendrá la espuma. Lo que se desea es que ésta no sea estable, para que su ruptura sea rápida. La velocidad de drenado está en función de la viscosidad de superficie, la cual a su vez es función de la temperatura. Debido a lo anterior, la temperatura toma un papel importante en la formación de espuma. Un concepto que es importante entender para este capítulo es la elasticidad de película. Al aumentar una burbuja de tamaño, se da este efecto. Este concepto se puede relacionar con la variación de la tensión superficial debido al agente tensoactivo presente. Por lo general, una película se rompe cuando alcanza espesores del orden de 50 Armstrongs. De acuerdo a Bendur, para disminuir la estabilidad de la espuma, se puede aplicar lo siguiente: disminuir la viscosidad masiva del líquido, disminuir la viscosidad de la superficie, disminuir la elasticidad de la superficie, disminuir la concentración de la superficie, aumentar la velocidad de absorción de agentes tensoactivos. Al aumentar la concentración de surfactante en agua, la tensión superficial disminuye. Línea AB, debido a que las moléculas se absorben en superficie del agua. Al agregar mayor cantidad de surfactante, se alcanza el punto B donde las moléculas están totalmente empaquetadas en la superficie, de forma totalmente vertical, con la parte hidrofílica orientada hacia el agua y la parte lipofílica hacia el aire. Si se continúa agregando surfactante, no caben más moléculas en la superficie y se agregan en estructuras denominadas micelas. Ocurre entonces que la tensión superficial no disminuye más y permanece aproximadamente constante, línea horizontal BC. La concentración a la que comienza la formación de micelas, punto B, se llama concentración micelar crítica. Esta concentración produce el valor de espumabilidad máximo. Es en este punto cuando la surfactante es más eficaz. Para el análisis de la efectividad de un surfactante se analiza la variación de la concentración de surfactante contra la tensión y la variación de la misma con respecto a la espumabilidad.
Actualmente hay varias técnicas para evitar la formación de espuma, las técnicas químicas y las técnicas físicas. Dentro de estas están los métodos térmicos, eléctricos, mecánicos, de vibración de presión, entre otros. En este caso son de interés las técnicas químicas. Un método consiste en hacer que las sustancias estabilizadoras se desorban de la entrecara mediante el uso de compuestos más tensoactivos, pero sin propiedades estabilizadoras. Otro método consiste en realizar cambios químicos en la capa de absorción que den como resultado una nueva estructura. Esto se logra con sustancias antiespumantes. Algunos actúan por medios mecánicos. El uso de antiespumantes químicos es uno de los métodos más empleados. La adición de estos es en el modo más común para romper la espuma. Los antiespumantes eficaces causan una desintegración rápida de la espuma y en general necesitan estar en concentraciones de partes por millón. La gran variedad de estos compuestos utilizados como antiespumantes y los sistemas en los que se aplica dificultan su análisis. Uno de los métodos para eliminar las espumas acuosas consiste en agregar un agente tensoactivo no productor de espuma, que sea más tensoactivo que la sustancia estabilizadora de la espuma. El tensoactivo sustituye a la sustancia estabilizadora de la espuma en la entrecara debido a su insolubilidad. No utiliza la espuma porque sus películas tienen baja elasticidad y se rompen fácilmente. Es importante que también sean variables económicamente, ya que aunque a primera instancia el costo no es muy alto, este se incrementa debido a las altas cantidades que se utilizan. Finalmente, con todo lo presentado, las espumas son muy utilizadas en la industria alimentaria, en la elaboración de espumas de cerveza, helados, merengue, bombones, incluso pasteles, etc.